Pero aquí San Agustín comienza a ver cómo la providencia de Dios opera y se encuentra con Ambrosio de Milán. Y dice San Agustín, recitando en sus confesiones: yo, valiéndome de aquellos amigos ebrios de la vanidad maniquea y de los cuales ansiaba yo separarme sin que ni yo ni ellos supiéramos, me propuse al perfecto para pronunciar en su presencia una pieza oratoria, para ver si le gustaba, y era yo el designado. Fue designado San Agustín para presentar una pieza oratoria. Lo fui y se me envió a Milán. Fue escogido precisamente donde él estaba ejerciendo, donde estaba trabajando, para ir a Milán, en donde me recibió tu obispo Ambrosio, renombrado en todo el orbe por sus optimísimas cualidades. Era un piadoso siervo tuyo que administraba vigorosamente con su elocuencia la grosura de tu trigo, la alegría de tu óleo y la sobria ebriedad de tu vino, sin que yo supiera que me guiabas a él, para que por medio llegara yo, sabiéndolo ya, hacia ti, y llegara hasta ti. Me acogió paternalmente ese hombre de Dios, y con un espíritu plenamente episcopal se alegró de mi viaje, a una importancia total. Ambrosio abriendo los brazos ante cualquier pecador que se acercaba a él. Y aquí él comienza a deleitarse en la suavidad de su palabra, que era la de un hombre mucho más docto que Fausto, aunque no tan ameno ni seductor en el modo de decir. Fausto, el maniqueo, era un hombre muy preparado elocuentemente en la escuela retórica. Ambrosio, por sus capacidades, claro, era un hombre elocuente, no era tan ameno ni seductor, pero era un hombre docto, era un hombre conocedor a pesar de eso. Y aquí San Agustín se da cuenta que Fausto erraba con todas las falacias del maniqueísmo, mientras que Ambrosio hablaba de la salvación de manera saludable. Fausto hablaba con falacias. Fausto desacreditaba la doctrina católica. Fausto torcía a los filósofos para aprobar su doctrina. Y Ambrosio no. Ambrosio lo que le interesaba era la salvación de las almas. A él le interesaba a las personas, a él le interesaba de manera paternal buscar que la gente se arrepintiera y creyera en Cristo Jesús. Así que le empezó a parecer a San Agustín, por medio de la predicación de San Ambrosio, defendible la fe católica. Le pareció sumamente defendible el estilo alegórico de algunos pasajes que utilizaba San Ambrosio del Antiguo Testamento, que no los tomaba literalmente. Aquí es donde San Agustín comienza a ver el sentido alegórico, que bueno, hablaba precisamente hoy con un hermano donde en la alegoría hay peligros, pero la alegoría o la predicación alegórica no es mala en sí misma. Alegorizar que Abimelec representa el pecado no es una transgresión a la doctrina cristiana, o que el pueblo de Abimelec, o cuando Dios manda a destruir a Saúl, a aquellos hombres, se refiere a la carne, se refiere al cuerpo humano, se refiere a la maldad humana, y que el cristiano debe derrotar eso, debe suprimirlo y obedecer a Dios y destruirlo sin tener la mínima piedad. Y para Agustín ese tipo de interpretación alegórico-mística era muy, muy, muy buena. Tomó sentido muchos pasajes del Antiguo Testamento que San Agustín aborrecía. La fe católica me parecía interesante, pero aún no me parecía vencedora. Empecé a admirar a Ambrosio, vaya, qué hombre tan elocuente, sencillo, saludable, amoroso. Yo no quería seguir más en la secta maniquea, pronuncia San Agustín, que se basaba en teorías filosóficas. Ya no más, la filosofía ya la conocía y no me producía a mí, San Agustín, decía él, no me produce en lo absoluto vida, no me produce satisfacción. Ya conozco las obras de Platón, ya conozco las obras de Aristóteles, ya conozco las obras de los estoicos, de los epicúreos. No hay nada nuevo para un hombre que conocedor de esto, que claro, como decía el mismo Juan Calvino, que estas obras son magníficas y te pueden deleitar y emocionar, pero no tienen el poder de la Sagrada Escritura. Y creo que Calvino conocía muy bien lo que San Agustín decía. Y dice San Agustín: sin embargo, no quería yo confiar a estos filósofos la salud de mi alma, en cuyos libros no aparecía el nombre saludable de Cristo. San Agustín empieza a ir a las fuentes de los filósofos
con tal de desmentir las filosofías maniqueas. Y dice San Agustín: Señor, eres mi esperanza, seguridad, eres mi seguridad desde mi juventud. ¿Dónde estabas entonces para mí? ¿A dónde te habías retirado? ¿No eras tú mi creador, el que me había distinguido de los cuadrúpedos y los volátiles? Más sabio que ellos me hiciste, y sin embargo andaba yo resbalando en las tinieblas. Te buscaba fuera de mí y no podía encontrarte. Es muy interesante, esa es la doctrina de la interiorización de San Agustín, que sabía que como el hombre tiene la imagen de Dios, pues se puede encontrar vestigios de Cristo dentro del hombre. Eso es lo que San Agustín podía tal vez explicarnos. Había yo caído, Dios mío, de mi corazón, en lo hondo del abismo, y con toda desconfianza desesperaba de llegar a la verdad. La madre de Agustín va de África, va a visitar a San Agustín, y curiosamente los cristianos de África tenían una tradición que era rendir culto a los mártires cristianos y dar ofrenda a los muertos cristianos. Era una tradición que la madre Santa Mónica de Agustín seguía, y muchos cristianos, que después lo consideraremos en otra ocasión para analizar un poco esta tradición, que obviamente hubo obispos que lo rechazaron y obispos que lo mantuvieron, y un predicador piadoso le prohibió seguir haciendo este tipo de ofrendas. En lugar de la cesta llena de frutos de la tierra, aprendió a llevar a la tumba de los mártires un pecho lleno de afectos más purificados, para dar lo que pudiera a los menesterosos y celebrar allí la comunión del cuerpo del Señor, cuya pasión había imitado los mártires, que con el martirio fueron inmolados y coronados. La madre de San Agustín corrige un poco esa doctrina de llevar ofrendas a los muertos cristianos, y pues realmente se admiraba, aún en las tumbas de los mártires cristianos, se iba, y es algo que algún día consideraremos acerca de la espiritualidad de la premodernidad, cómo los lugares, cómo las situaciones llevaban a los hombres a cierta inspiración. Y la madre de San Agustín, Santa Mónica, consideraba el hecho de visitar la tumba de los mártires como un lugar en el cual pudiese ser admiradora de aquellos santos que fueron capaces de dar su vida por Cristo Jesús, y así ser inspirada en su vida cristiana, y es algo muy interesante. Entonces Ambrosio veía en Santa Mónica una mujer piadosa y devota. Aún Agustín seguía poniendo su alma en la investigación de las cosas mundanas y disertación, y tenía a Ambrosio por un buen hombre nada más. Tenía a la Iglesia Católica, bueno, me parece un poco más congruente ahora su teología y su postura filosófica. Entendió Agustín que hablaba puras ficciones, los maniqueos, contra la fe católica. Aquí se dio cuenta que la fe cristiana estaba siendo atacada de manera falaz por parte de los maniqueos, que eran falsas. Las teorías maniqueas, lo comprobé más tarde, pero entonces era yo tan seguro. Entonces, cada menos estaba seguro de lo que se trataba de cosas inciertas que yo había tenido por ciertas en aquel tiempo, en que con ciega arrogancia acusaba a la Iglesia Católica por falacia, sin conocer realmente la doctrina de la Iglesia Católica. Pues bien, es cierto que la Iglesia no se me aparecía aún como maestra de la verdad. En ese tiempo aún Agustín no tenía a la Iglesia como maestra de la verdad. Cuando menos, nada enseñaba de cuanto a mí me parecía gravemente reprensible. No enseñaba lo que me parecía reprensible a mí. No conocía a San Agustín la unión hipostática, no conocía el concilio de Nicea. Era falacias lo que él conocía acerca del cristianismo. Y aquí se empezó a dar cuenta. Entonces me di cuenta, dice San Agustín, que lo que yo creía reprensible de la Iglesia cristiana católica era totalmente una falacia. Y era grande mi contento cuando oía frecuentemente a Ambrosio decir con énfasis y en reiterados sermones que la letra mata y el espíritu vivifica. Y San Ambrosio le daba el sentido alegórico, es decir, que el espíritu detrás de la letra. Y sí. Yo sé que la letra mata y el espíritu vivifica, que se refiere a la ley de Moisés, pero algunos padres daban énfasis a que detrás de la letra había un sentido alegórico místico para poder entender las escrituras.
que después lo analizaremos en cuanto a la espiritualidad de los padres de la iglesia. Entonces, San Agustín dice, desde este tiempo comencé a sentir preferencia por la doctrina católica, también por otro motivo, porque en ella, sin falacia de ningún género, se me manda a creer con modestia en cosas que no se puede demostrar. La fe sencilla. Y esto podemos aplicarlo en nuestros tiempos. Muchas veces se intenta con falacias defender al cristianismo, pero San Agustín dice que la fe cristiana que le llamó la atención es que sin falacias, solamente me pide creer con modestia lo que no se puede demostrar. Hay cosas dentro del cristianismo que no se van a poder demostrar. Es por fe. Hay cosas que sí, obviamente, hay cosas que la razón nos van a ayudar, pero San Agustín comprendía que había cosas que no se podían demostrar solamente por la fe, solamente por la confianza en Cristo, o porque se resisten a toda demostración, o porque la demostración existe, pero no está ni al alcance de todos. Imagínese usted, ante un cristiano común, y aquí aplicando ciertos principios, ante un cristiano común, a veces las pruebas y evidencias de algunos documentos, de algunos estudios, no están a nuestro alcance. Imagínese usted si la salvación cristiana fuera por el conocimiento y por lo defendible, entonces seríamos los peores cristianos del mundo y insalvables, pero no. No está al alcance de todos. Los maniqueos, en cambio, se burlaban de la credibilidad de la gente con temerarias promesas de conocimiento científico y enseguida pedían que creyésemos en las más absurdas fábulas diciendo que eran grandes verdades indemostrables. Entonces tú, tratándome con mano suavísima y llena de misericordia, fuiste modelando poco a poco mi corazón. Me hiciste pensar en el enorme número de cosas que yo creía sin haberlas visto ni haber estado presente cuando sucedieron. Los maniqueos, al contrario de los católicos o de los cristianos, intentaban que todo lo que ellos enseñaban fuera creído, y según ellos lo demostraban con falacias. Pero Agustín decía, no, la fe cristiana me pide creer de manera sencilla.